Seguimos con el periodo arcaico, historia, la tercera fase, la fase de crisis. El violento y despótico dispositivo de Tarquino, el soberbio, determinó una rebelión del pueblo, especialmente de los plebeyos, y en el año 509 a.C., los romanos depusieron al rey Tarquino el soberbio y expulsaron a toda la familia tarquina y etrusca. Esto llevó a la abolición de la monarquía. Así es que la fase de crisis va desde el siglo VI, en el año 509 a.C., cuando cae Tarquino el soberbio y se da la extinción de la monarquía, hasta el siglo IV a.C., en el año 367 a.C., con la Leges Liciniae Sestia, acuerdo patricio plebeyo, que instauró en Roma la república y el inicio de un nuevo periodo, el periodo preclásico. En el año 509, la instauración de una nueva forma de gobierno, con los dos primeros cónsules, Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colatino, los cuales fueron elegidos por la asamblea de las centurias de acuerdo con las normas de Servio Tulio. Al inicio se les llamó pretores militum, por ser jefes de las legiones del ejército centuriado, y se formó primero una diarquía pretorial militar, pero luego pasó a ser una diarquía consular. De hecho, se decidió castigar con muerte a quien quisiera restaurar la monarquía. De esta manera Roma empezó a formar el camino hacia la república, viendo los poderes supremos detentados en la cabeza de dos dirigentes elegidos anualmente a través de la Asamblea Popular reunida en comicios por centurias. Se puede inferir que el reinado fue positivo para Roma, pues esta creció y se desarrolló como ciudad y alcanzó predominio sobre el resto de todos los pueblos del Lacio. No obstante, Tarquino el soberbio dejó un recuerdo tan odioso en la memoria de los romanos que durante toda la plurisecular historia romana los reyes jamás volvieron a Roma. La revolución de la plebe llevó progresivamente al reconocimiento del exercitus centuriatus como una asamblea política patricio-plebeya deliberante y al consecuente reconocimiento de los pretores, jefes máximos del ejército, uno de los cuales plebeyo como cónsul y jefes del nuevo orden estatal de la república, iniciando ya el próximo periodo, el preclásico. Esta última fase, la fase de crisis, representó, como su nombre lo dice, crisis, la degeneración de los ordenamientos típicos del Estado puritario. Las instituciones originarias que hacían parte de la estructura estatal de Roma y los elementos constitutivos del Estado, el rey, los patres, el Senado, la comitia curiata, no fueron abolidas, pero fueron ofuscadas y oprimidas por la organización potente del exército centuriatus, que era patricio plebeya, y por la impregnante influencia asumida por sus comandantes, los pretores militares, o sea, los pretores militum. Según la narración tradicional, con la revolución de los dos etruscos,
Púrtico Latino, lo que ya contamos en anteriores videos, en el año 509 a.C., en contra del rey, también etrusco, Tarquinio el Soberbio, de lo que ya dijimos, el sistema monárquico originario y la dominación etrusca terminaron para siempre y se empezó a vislumbrar el sistema republicano. Pero en la realidad lo que se introdujo fue un sistema patricio, fundado sobre la magistratura colegial suprema de 2 pretores militares. Esto hace, ¿cierto?, que entendamos que se trataba de una diarquía patricia. Los jefes del ejército eran elegidos anualmente por el exército centuriatus, que pasaron a ser el nuevo orden. De esta manera se fundó entonces, fue un sistema patricio de la diarquía pretorial anual, que luego pasó con el tiempo, cuando el poder nuevo del orden estatal pasó a manos de 2 cónsules patricios, a llamarse sistema de diarquía patricia, pero ahora consular anual. El rey no desapareció, el rey entró sí en decadencia, quedó representado en el Rex Sacrorum, lo que se conoció como el Pontifex Maximus, jefe supremo de los cultos romanos y solo con funciones religiosas. La paz y la tranquilidad no regresaron a las chivitas de los patricios, porque a los 2 extremos había conflicto, había crisis. Por un lado, la crisis era externa, por cuanto oprimían las poblaciones vecinas. Roma se encontró en una situación difícil frente a otros pueblos, el Lacio, la Campania. El predominio etrusco había asegurado a Roma la ventaja de la paz y de una sobreentendida pues alianza con las poblaciones de las cuales eran oriundos los etruscos. Pero al contrario también le había procurado la hostilidad por las tendencias expansionistas de los etruscos, de los tarquinos, que tenían objetivos relacionados con la irradiación de la esfera de influencia romana en el mar y en sus territorios vecinos, expansión territorial. Se dieron muchísimas tentativas para la conquista de Roma y para someter a los romanos, pero siempre fueron esfuerzos inútiles, pues a través de grandes batallas, grandes guerras, los romanos lograron vencer, dividieron los adversarios, los Túsculo, Aricia, Lanubio, Laurento, Cora, Tívoli, Pomecia, Ardia, bueno, en fin, y los derrotaron uno por uno. Roma reafirmó, aunque con bastante esfuerzo y sacrificio, su primacía. Esta situación le dio importancia al pretor, jefe de la legio, y también a la plebe, pues necesariamente llamada a integrar con su masa numerosa las filas del ejército romano, el exercitus centuriatus. Y pues por el otro lado estaba la crisis interna, pues al interno la plebe se alborotaba en tumultos, descontenta por el tener que soportar los gravámenes de las continuas guerras y por estar todavía en posición de inferioridad respecto del patriciado. La población de Roma se componía de seres romanos libres y esclavos. Los romanos libres se clasificaron en patricios y plebeyos.
Eran grupos independientes, cada uno, y determinados por una barrera infranqueable que llegó a una lucha denominada la Revolución Plebeya, de la cual pues hablaremos en el siguiente video, pues más profundamente. Los miembros de las antiguas familias romanas eran patricios y tenían derecho hereditario pues, a participar en el Senado y en los órganos constitutivos del gobierno. Los inmigrantes y sus descendientes, modestos, campesinos y trabajadores con necesidades notorias y condiciones precarias, eran casi siempre los plebeyos. Aunque la plebe era una clase que superaba en número a los patricios, no tenían ninguna influencia en el gobierno, pero sí en el ejército, organizado por centurias. Debido al desarrollo de las luchas sociales, una de las causas de crisis en la política interna fue la estratégica acción revolucionaria desarrollada por la plebe para obtener igualdad, parificación desde todo punto de vista. Entonces voy a colocar aquí igualdad. Y quise hacer énfasis porque ese fue el propósito de la plebe. Primero, pues el alivio de sus condiciones de subditanza. La plebe luchó por la parificación entre patricios y plebeyos, una parificación socioeconómica, religiosa, militar, político-gubernamental, estatal, desde todo punto de vista, con caracteres de lograr la ciudadanía romana. Pero también la plena parificación jurídica. Los plebeyos solicitaron que el ordenamiento jurídico se aplicara en igualdad para todos, patricios y plebeyos, que fuera conocido un ordenamiento jurídico, un derecho que fuera conocido por todos, como transición del derecho consuetudinario, tiene como fuente las mores maiorum, las fuentes de los antepasados, de transmisión oral, de generación en generación por vía varonil, una transición al derecho escrito, público, vinculante, positivo, de obligatorio cumplimiento para todo el que estuviera en el territorio romano. Por esto esta fase de crisis del sistema judiciario a través de la revolución plebeya trajo importantes consecuencias jurídicas. En el derecho romano, en el derecho sustancial, como la publicación de la ley de las 12 tablas, y con estas en el derecho procesal, con el inicio del procedimiento de las acciones de la ley y sus ininterrumpidos efectos futuros aún hasta en la actualidad. Tema de la ley de las 12 tablas, el procedimiento de las acciones de la ley que desarrollaremos en la parte de la creación y evolución del derecho arcaico posteriormente. Pero nuestro tema es la crisis, especialmente esta crisis interna de la revolución plebeya y este conflicto entre patricios y plebeyos. En este conflicto, el exército centuriatus, al abrirse también a los plebeyos, evidentemente representó el medio a través del cual la plebe pudo obtener la satisfacción de sus reivindicaciones y mediante el cual se verificó la evolución de la estructura de gobierno de Roma. Las guerras incesantes, tiempo y tiempo en guerras y guerras en Roma,
en los siglos V y IV antes de Cristo, que fue la característica de la crisis externa de este periodo, estas guerras pusieron a los plebeyos en condiciones favorables para desarrollar su batalla política y su revolución social. Roma, en este momento, la chivita oscuritaria de los patricios tenía de hecho una extrema necesidad de la plebe, no solo para que permaneciera tranquila en la urbe y en el campo, desarrollando la agricultura intensiva y participando en el mercado público y en el necesario intercambio de productos, sino también para que concurriera con su válida masa de hombres fuertes y valientes a reforzar el ejército romano. Pero la plebe se organizó. Viendo esta situación, la plebe se organizó y para alcanzar sus propósitos puso en marcha una acción que tuvo carácter netamente revolucionario, revolución plebeya, porque estaba dirigida a una completa eversión, o sea, destrucción de las chivitas gentilicia de los quirites patricios, del sistema social, comercial, económico, gubernamental, político, constitucional, religioso, militar, en fin. Esto es lo que se conoce como la revolución plebeya, hecho que caracterizó a la fase de crisis, o sea, la tercera fase de la historia del periodo arcaico. De todo esto, se derivaron continuas y graves perturbaciones civiles, que después de muchos sucesos, definitivamente se pudieron calmar solo en el año 367 a.C., con el acuerdo patricio-plebeyo, las leyes Licinies Estie, mediante las cuales se reconoció a los plebeyos el derecho de aspirar anualmente a uno de los dos cónsules. Solo hasta este momento histórico se introdujo en la estructura estatal romana una verdadera forma de gobierno llamada república. Con el sistema republicano de la diarquía patricia, que pasó ya a ser democrática y republicana, diarquía republicana, sistema republicano de la diarquía consular anual, denominado Res Publica Romanorum, es decir, República Romana, terminando así el periodo arcaico y dando inicio al siguiente periodo preclásico. Muchas gracias.